Ok, buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca del control de potencia. Empresa Stevenson Almanza, ficha 2204083, de mantenimiento mecánico industrial, instructores Cristian Higuera. Funciones y construcciones de los arrancadores. Los arrancadores reúnen los elementos necesarios para controlar y proteger los motores eléctricos de la elección. De esto depende el rendimiento de todas las instalaciones, nivel de protección, funcionamiento con velocidad constante o variable, etcétera. El arrancador garantiza las siguientes funciones: seccionamiento, protección contra cortocircuito y sobrecarga, conmutación, la protección. Todos los receptores pueden sufrir accidentes de origen eléctrico, sobrepotencia, caída de tensión, desequilibrio o ausencia de fases que provocan un aumento de la corriente absorbida. Cortocircuitos cuya intensidad puede superar el poder corte del contactor de origen mecánico. Calado del rotor, sobrecarga momentánea o prolongada, que provoca un aumento de corriente que absorbe el motor haciendo que las bobinas se calienten prolongadamente. En resumida cuenta, la función y condición de los arrancadores reúnen los elementos necesarios para controlar y proteger el motor eléctrico. Eso quiere decir todo esto en resumidas cuentas, ¿sí? Seccionamiento. El seccionamiento, los equipos eléctricos solo se deben manipular cuando están desconectados. Eso es muy importante para evitar una descarga eléctrica. El seccionamiento consiste en aislar eléctricamente una instalación de su red alimentación según los criterios de seguridad que establezcan las normas. El seccionamiento se puede completar con una medida de protección adicional: el encablamiento. Un dispositivo de condenación del seccionador exposición abierta que impide que la instalación se vuelva a poner bajo tensión de forma imprevista, garantizando así la seguridad de las personas y de los equipos. En pocas palabras podemos decir aquí, según lo que hemos visto, que el seccionamiento se puede completar con una medida de protección adicional: el enclavamiento, un dispositivo de condenación del seccionador en posición abierta que impide que la instalación se vuelva a poner bajo tensión de forma imprevista, garantizando la seguridad, como ya dije, del operador y de los equipos también. Eh, bueno, ok, protección. El contra los cortocircuitos, un cortocircuito en los contactos directos de dos puntos con potenciales eléctricos distintos, en corriente alterna, contactor entre fase, y neutro o entre fase y masa conductora, en corriente continua, contactor entre los dos polos o, o entre la masa y el polo aislado. O sea que este último quiere decir que en corriente continua contra entre los dos polos o entre la masa y el polo aislado. La causa puede ser varias: cables rotos, flojos o pelados. Esas son las posibles causas que pueden hacer que ocurra un cortocircuito. Eh, También puede ser el polvo, la humedad, el agua. eh, ok, continuamos. El cortocircuito desencadena un brutal aumento de corriente que en milésimas de segundo puede alcanzar un valor 100 veces superior al valor de la corriente de empleo. Dicha corriente genera efectos electrodinámicos y térmicos que pueden dañar gravemente el dispositivo o también pueden ocasionar la muerte instantánea.
A ver, el interruptor. Me gusta hablar del interruptor. El interruptor es un aparato mecánico de conexión capaz de establecer, tolerar e interrumpir corriente en un circuito. Condiciones normales incluidas las condiciones específicas de sobrecarga durante el servicio y tolerar. Durante un tiempo determinado corriente dentro de un circuito y las condiciones anormales especifican como en casos de un cortocircuito. La función del interruptor en este caso es cuando permite, cuando cerramos el interruptor se abre el circuito, lo cual deja de circular corriente por ahí. Cuando abrimos el interruptor se cierra el circuito, o sea, permite el flujo de corriente. De- detección de una pérdida de fase. Este dispositivo provoca el disparo de relé en caso de ausencia de corriente de una fase. Los componentes 2. eh, Esto funciona en motores monofásicos, por ejemplo. Los componen dos regletas que se mueven solidariamente con los biláminas o bilámina correspondiente a la fase no alimentada no se deforma y bloquea el movimiento de una de las dos regletas provocadas, provocando el disparo. Eh, Protección de motores de arranque prolongado. Para proteger los motores de arranque prolongado contra la sobrecarga, esto es preferible utilizar relés de biláminas de clase 20 o 30. En este caso, lo que estamos leyendo, si se perdiera una fase y no hubiera detección de la pérdida de ella, se podría quemar el dispositivo, ya sea un motor o no sé, cualquier dispositivo que pierda una fase se quema automáticamente. La bobina genera el fluido magnético por dentro. Puede estar montada en una rama de circuitos magnéticos o excepcionalmente en dos. Según el modelo del contactor, está diseñada para soportar el choque mecánico que provoca el cierre y la apertura de los circuitos magnéticos, los choques electromagnéticos que se producen cuando la corriente corre las espiras. Desde la bobina salen unos cables que son lo que controlan el sentido de marcha y etcétera, y salen y el lugar donde salen se llama la bobinera. Eh, Arrancadores y variadores de velocidad. Arrancadores y variadores de velocidad electrónica. El control de motores eléctricos se da mediante un conjunto de conmutación, todo o nada, en una solución bien adaptada para el accionamiento de una amplia gama de máquinas. Los arrancadores y variadores de velocidad electrónicos eliminan estos inconvenientes. En resumidas cuentas, para no ponernos a leer todo esto. Convertidor de frecuencia para motor asíncrono. A ver, eh, para estos la tensión y la frecuencia debe evolucionar simultáneamente y en idéntica proporción. El convertidor de frecuencia que se alimenta en la red de tensión a tensión y frecuencia fija garantiza la alimentación del motor corriente alterna con tensión y frecuencia variable. En base a la exigencia de velocidad, el circuito de potencia consta de un certificado y un ondulador que, partiendo de la tensión produce tensión de amplitud y frecuencia variable. El ondulador puede generar una frecuencia más elevada que la de la red y por tanto garantiza al motor un incremento de velocidad proporcional al incremento de frecuencia. Esto
Quiere decir, para esto es el convertidor de frecuencia, para proporcionar al motor un incremento de velocidad al incremento de la frecuencia. Por último, tenemos regulador de tensión para motor asíncrono. Síncrono. Un regulador de tensión de elemento bajo tensión variable y frecuencia fija. Distintos tipos de receptores, alumbrados, calefacción, motores, etc. En los referentes, el control de motor, el regulador de tensión se utiliza como arrancador, rela- re- rale- ralentizando progresivo en motores asíncronos de jaula de ardilla. Les quería explicar el funcionamiento de algo que pues no les pude poner aquí en la diapositiva. Por último, yo les quiero hablar sobre los famosos breakers. ¿Cuál es la función de ellos? Pues sí, la función de ellos es interrumpir o dar paso al fluido de energía. Pero el breaker tiene una ventaja que tiene, algunos breakers tienen unos fusibles. ¿Para qué son estos fusibles? Para que cuando el fusible detecte una tensión anormal de corriente, ellos se disparan, abriendo así el circuito y evitando un daño mayor o un cortocircuito. Es todo por hoy.